Nalguitas coquetonas, bienvenidos a este su podcast Bailador y Consentidor. Este es el espacio en donde les contaremos nuestros más oscuros pensamientos, donde nos reímos de lo simple y de lo sencillo, donde la inmortalidad del cangrejo es más que simple y pasajera. Y bueno, sin más que decir, esto es Adán le vale. Comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Yujú! Bueno, ¿qué tal, nalguitas? ¿Cómo están? Nada más y nada menos en este episodio nuevérrimo. Tengo a una invitada muy especial. De primera mano, discúlpenme si me la estoy sabroseando, pero creo que tengo todo el derecho a sabroseármela. Es una invitada muy especial que quiero y adoro con todo mi corazón. Y es nada más y nada menos que mi madre. Y además eres súper bien correspondido. Y mira nada más lo que nos tiene hoy juntos en este día. ¿Verdad que sí? Entonces, mira, ya no vamos a discutir temas de relaciones personales porque, pues, bueno, hay cosas que voy a mantenerlas un poquito en privado. Aunque ya no está tan privado, ¿verdad? Porque pues este podcast está totalmente público, pero muy no, abierto. Totalmente abierto. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la educación. Híjole, me diste en mi pata de palo. Ah, sí, un poquito. Ajá, un poquito. Entonces vamos a hablar pues un poquito más o menos cómo fue esta transición educativa a partir de las generaciones. Tú nos vas a contar tu punto de vista. Te voy a contar el mío, obviamente. Ajá. Y vamos a discutir un poquito de lo que está pasando actualmente, principalmente en México, ya que pues tú y yo somos mexicanos y pues es el lugar donde tenemos experiencia y pues ya, ¿cómo ves? Y pues ya, pues es fácil comenzar el tema porque fíjate que justo me hiciste dar un viaje en mi vida propia y pues voy a contradecirte un poquito esto de no hablar de relaciones personales y de experiencias personales porque pues la vida de eso se trata, ¿no? De no puedes como aislar el tema de las relaciones con lo que aprendes y lo que vives al día. Somos seres sociales por naturaleza y eso nos mueve en un mundo en el que tenemos que estar siempre relacionándonos con los demás. Y imagínate tú que en mis tiempos, cuando empezaba yo o que nos metían a la escuela, para nosotros era, en vez del preescolar, era el parvulitos. Y recuerdo perfecto el salón y de verdad que es una experiencia así que la tengo como muy viva. Un salón lleno de chiquillos de 5 años, 4 o 5 años, y éramos grupos de 50, 60. No sé cómo le hacían los maestros para controlarnos, pero sabes que éramos bien obedientes, educados y tranquilos dentro de lo que cabe, ¿no? Pero tenían como ese control de saber tenernos ocupados, concentrados y muy respetuosos en los tiempos, claro. Y entonces tengo esa vivencia muy, muy, muy particular, pero toda mi vida de primaria y casi de secundaria, que fue en una escuela particular, muy famosa por estos rumbos que nosotros vivimos, pues fue siempre así, grupos muy numerosos y una sola maestra para atender a todos los alumnos, pero pues era una educación de aprenderte de memoria las cosas, de dejar bastantes tareas para llegando a casa. Y bueno, era así como un poco el transcurrir. La misma maestra daba matemáticas, español, olvídate que hubiera inglés, eso no aparecía para nada, pero sí aparecían unas materias bien interesantes que era educación de civismo, que creo que es una de las ausencias grandes de la educación actual, ¿no? Entonces, en esos grupos tan numerosos, claro que eran bancas, que nos sentábamos 3 al mismo tiempo en el mismo espacio, bancas de madera, que no se podían mover, entonces no había una dinámica de grupo,
ni pensarla, ni imaginarla, porque imagínate tú, entonces cómo podrías controlar a tanto chiquillo a eso, ¿no? Y teníamos 2 o 3 recreos que eran lo más lindo, de lo lindo, porque era así como desconéctate de todo lo demás y juega, grita, corre, jugábamos a la matatena, al Claro, pues es resorte, que etcétera. ustedes no dejaban de ser niños, ¿estás de acuerdo? O sea, mm, déjame expresar a ver si lo que voy a decir es correcto, pero, o sea, la escuela era basada, era monjas, ¿no? Un convento, que el No, padre, no era monjas, era de un padre, ok, de sí, un sacerdote, ajá, y todos los jueves había misa, entre recreo y claro, recreo era rezar el Padre Nuestro y a veces el rosario completo a lo largo de todo el día, ujú. pero bueno, era parte de, yo lo tomo ahorita como del ritual, no del aprendizaje de la religión. Sin embargo, por ser una escuela particular liderada por un sacerdote, claro que había materias de doctrina cristiana e historia sagrada, además Uf, de todas las demás materias que llevábamos. Y qué decir de la famosa gramática española del famosísimo Emilio Marín. Esa, maldito Emilio Merín. no, no, bendito. ¿Cuál maldito? Bueno, o sea, Bendito. imagínate cuántas copias hizo ese pelado porque a mí me tocó todavía ¿Te el tocó? Emilio Merín. O sea, yo cargaba ese librote en mi mochila. Era horrible porque era súper pesado y era súper frustrante porque todo el contenido de español en ese libro tan pesado y lo Ajá, llevé por varios años. Y mira, claro. Ujú. ahorita que dijiste también de la escuela liderada por un padre, pues tú sabrás, ¿no? O sea, tú me escribiste a la escuela del padre Lira. Y me acuerdo también perfectamente que eran las 12 del día, 12 del Ajá. mediodía, y todos nos parábamos a, creo que rezar un Padre Nuestro, una Ave María, no Un sé cómo Ave estaba la María, cosa, ajá. una Ave María. Y era a tiempo, o sea, Sí. Ujú. estuviésemos haciendo lo que sea y todo se para y Ajá. es a rezar el Ave María. Sí, Y ajá. hasta por las bocinas del intercom, o no sé cómo se llame, así que salían eh, el llamado. Y creo que también, no sé si la directora es la que estaba dando el Ave María en el intercom, en las bocinas. Y Ujú. así, todos los chiquillos se paraban de los asientos y comenzaba el proceso, ¿no? De la rezada. Oye, fíjate qué punto tan interesante porque justo entre tu educación primaria y la mía hay una distancia muy grande de por medio y estamos hablando de las mismas cosas, de los mismos rituales, Exacto, ¿sabes? exacto. O sea, en realidad el tiempo en cuestión de la educación que vivimos un poquito en tiempos distintos parece no haber cambiado tanto, ¿no? En Bueno, cuanto a esta, tú dices el tiempo, pero más bien la educación es la que no ha cambiado. es que es la educación a través del tiempo. Y Bueno, creo sí. que Ajá. eso pasa mucho en países de América Latina, en países de tercer mundo, que parece que la educación no se mueve tanto. Bueno, hoy vamos a hacer una excepción en el tema, porque este 2020, al que yo en lo particular le he llamado el año cero, todo ha pasado y todo ha movido, ¿no? Entonces sí estamos viendo cosas diferentes ahorita. Mira, fíjate, ahorita que decías ese libro grande que pesaba, etcétera, no sabes a mí, por ejemplo, cuánto me gusta el olor de los libros. O sea, pasar de Ujú. una hoja a la otra leyendo, en lo que sea, ese olor para mí es muy particular. El subrayar lo más importante en un libro, el hacer anotaciones. Híjole, de verdad Ay. que eso es genial, es una forma de aprendizaje muy importante, ¿no? Sí. Pero bueno, Oye, ajá. pero mira, para movernos un poquito más rápido, cuéntame así de tus experiencias, ¿cuáles fueron lo que más te marcó durante tus primeros años escolares? O sea, ¿cuál fue el momento que dices tú, úscale, esto se queda aquí y me lo llevo? Pues definitivamente ese aprendizaje de la gramática, del español, del rigor de la conjugación de los verbos, de la redacción y la sintaxis, de la ortografía, de la importancia de poner una coma en lugar de un punto,
¿no? En la redacción, el saber expresar tus ideas con ese rigor que la gramática nos enseñaba. Eso todavía a la fecha me sigue, no me lo puedo quitar de encima, ¿no? Eso es algo que ha formado muchísimo y algo que también me formó mucho en esa disciplina escolar de esa primaria secundaria tan exigente fue precisamente el ser puntual para las entregas de mis trabajos, entregarlos limpios, entregarlos con una cierta estructura, ¿sabes? No me lo podía permitir no entregar primero y tenía Ya. que ser a tiempo. Esa fue una disciplina que aprendí muchísimo. Sin embargo, junto con esa educación formal, institucional en una escuela, está la otra parte de tener una educación informal, la de casa muy bien cimentada y que sí lo llevo ahorita al comentario porque justo lo que está sucediendo ahorita en cuestiones de la educación está partiendo, esta educación formal se está dando desde casa. No sé si me doy a O, entender. Es decir, o sea, la educación informal. se está volviendo un tanto, entre comillas, informal. No, yo diría más bien que, por ejemplo, ahorita he observado mucho que en grupos de mamás, oigan, díganme por favor ¿quién puede hacerme un escritorio para niños, a medida de niños? Para poder, porque ahorita se está Mm, haciendo mucho trabajo escolar y de clases desde la casa. Entonces claro, las mamás están cambiando el espacio ese en el que normalmente habitamos por un espacio de estudio, de que este es tu lugar para hacer tus tareas, para que te conectes, ¿sí? Ya no vas a andar en la sala, en el comedor o en tu recámara, es aquí. Entonces, ujú, eso da en cuestión de formalidad en un espacio de la... A ver, no sé si me doy a entender. En la ujú, familia recibimos todo un nivel de educación súper importante, que son los valores, la forma de relacionarnos, el amor, etcétera, ¿no? Estos principios básicos que surgen y emanan de la familia. Y existe la educación formal o institucionalizada, claro, por claro, llamarla así, en una escuela. Pero claro. ahorita, precisamente lo que está sucediendo es como no hay un aula, no hay una banca, no hay un maestro que me esté escribiendo en el pintarrón las cosas, etcétera. Tengo que formalizar mi espacio en casa Ujú, donde mi mente, mi concentración tiene que estar en tiempo y forma en ese lugar. Entonces, el claro. pupitre, entre paréntesis, se traslada en la casa a que si no tienes un escritorio, un pupitre, escoges en cierto horario de tu día la mesa del comedor, la estancia de televisión, etcétera, ¿sí? Claro, y mira, te voy a interrumpir un poquito porque me hizo mucho ruido una cosa que dijiste. Creo que voy a cambiar un poco a ser políticamente social. No sé. Pero, o sea, tú dijiste totalmente grupos de mamás. Entonces me Ajá. brincó mucho que vuelve ese matriarcado, ¿no? Yo creo que México tiene un matriarcado muy fuerte. Y ahora con esto de la educación, pues las mamás son las que tienen ese impulso de que sus hijos estén ahí, ¿no? Y no digo que los papás no, ¿sabes? O sea, los papás también tienen esa intención de que sus hijos aprendan, o sea, o quiero Ujú. entenderlo, ¿no? Pero no tienen esa como expresión en su ser o en su género, como las mujeres, de crear grupos de WhatsApp, de preguntarle al carpintero si le puede hacer una mesa de 50 centímetros, si está chiquitita, ¿sabes? Ujú. Quizás los papás son los que por esta cultura mexicana tienen, sí, yo te lo pago o soy el que Proveedor. proporciona el sustento a la casa, ajá, y hasta ahí, ¿no? Pero volvemos a ese matriarcado que las mamás son las que se están moviendo socialmente para que eso suceda. Y bueno, ok, otro punto. Es interesante como el escritorio o la mesa o el comedor o cierto espacio
se transforma en la Ajá. escuela, ¿sabes? O sea, tiene que haber un rinconcito en la casa, en el jardín, en donde tú quieras que se vuelve la escuela. Quizás a lo mejor ese niño no va, o sea, ya se va a sentar formalmente de tales a tales horas enfrente de la computadora, en ese mismo lugar, a aprender, ¿no? Sí, y Entonces, creo que además es necesario. Es como un poco en nuestra vida todo lo que va. Mucho se criticaba, por ejemplo, que los horarios escolares fueran de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Fríamente se decía y se analizó que era como para estarnos acostumbrando a que esos iban a ser los horarios de laborales. ujú, Entonces, sí, se tienen que crear esos espacios porque da orden, disciplina, tiempo, organización, etcétera, ¿no? ujú. Y pues sí, es crear estos nuevos lugares y estas nuevas formas de convivencia entre comillas, porque ahora la convivencia es con nuestros compañeros y con nuestro maestro ante una pantalla de computadora. Claro, y oye, los dos tipos de educación se están mezclando en un mismo espacio, ¿sabes? La Ajá. educación familiar de los valores básicos, y lo pongo entre comillas porque hay gente que ni siquiera tiene esa educación básica, Ajá. y la educación institucional. Entonces, me pongo de parte del alumno como niño, ¿no? Yo me imagino como niño ahí sentado y viendo a mi maestra o mi maestro en la computadora, y luego por un lado mi mamá que me está viendo ahí como si estoy haciendo bien las cosas, porque sabes que puedo hacer muchísimas cosas y que el maestro no se entere porque no está físicamente enfrente de mí, ¿sabes? Híjole, es que aquí estamos hablando de ya un cambio de roles bien interesante, Daniel, porque fíjate, la mamá ya no solamente es la mamá, es también es la maestra o la que tiene que estar al tanto de que las instrucciones, etcétera. Pero está Ujú, sucediendo también una crisis bien particular porque ya muchas mamás no permanecían en casa, ¿sabes? Eran mujeres que salían a trabajar. Entonces, ujú. ahorita, si hablamos de quiénes están actuando ahorita o quiénes son esos actores que están participando en la educación de los hijos, pues las mamás es un papel súper importante, o el papá, o el hermano mayor, ¿no? Y Pero se la están ya rifando durísimo, claro. pero durísimo. Mira, yo tengo de verdad conocidas que dicen, es que no me alcanza el tiempo. Y te voy a hablar de otra crisis. Tienen hijos, uno que está en preparatoria, en secundaria y en primaria, ¿no? Y deben de estar conectados al mismo Mm, tiempo para sus clases. Entonces, ¿qué es lo que les está sucediendo? Que hay una sola computadora, en el mejor de los casos, en la familia, pero cualquiera de los otros dos tiene que tomar sus clases a través del teléfono, claro. ¿sí? ¿Y cuál es el teléfono? Pues el de la mamá, o le vamos a conseguir uno mejor al chavito de secundaria para que no haya pretexto. La otra gran realidad es, fíjate, por ejemplo, en las graduaciones ahorita que acaban de darse, y esto es testimonio así de una persona muy cercana, Ujú. de las graduados que debieran terminar su preparatoria en una escuela en particular debieran ser 38. Solamente se graduaron 14. ¿Por qué no pudieron acudir o entregar a tiempo? ¿Sí? Ahora, Ajá. otro fenómeno que estamos teniendo muy grave es que, ok, todo el mundo ya queremos estar conectados, necesitamos estar conectados porque se hace trabajo en casa, porque se hacen tareas en casa, etcétera. El internet que tenemos en la ciudad no nos ha alcanzado la demanda, la oferta para la demanda que hay, ¿no? Entonces, Wow. la crisis de la educación no es solamente sí que aprendo, cómo lo estoy aprendiendo y a través de qué y de quién o de quiénes. Si no es toda la infraestructura que se necesita detrás para llevarte solamente esa hora a tu pantalla, ¿sabes? Así es. Entonces, fíjate, la estrategia que está tomando ahorita el gobierno es decir,
Ok, bueno, ya nos dimos cuenta que no todo el mundo tiene internet y tiene sus computadoras, no tiene un teléfono inteligente como para darle el ancho. Vamos a comprometer a a la televisión abierta a que sea el medio para Ujú. nosotros hacer llegar estos programas educativos, porque si bien sabemos que no puede que no haya una computadora o un teléfono en cada hogar, sí va a haber una televisión. Y Claro. entonces le están dando o concediendo a un medio como la televisión un papel tan importante en la educación. Sí, y mira, me voy a ir un poquito más para atrás antes de pasar al tema de la educación en la televisión. Y mira, personalmente voy a decir como los pros y los contras de la educación online. Va a ser un desmadre. En el país va a ser un desmadre. Y te voy a decir por qué. Bueno, no es que yo tenga la razón, es mi punto de vista, Es ¿no? tu razón. Sí, sueno muy tajante, ¿no? Qué déspota yo. Eh, no, pero primero, o sea, estamos hablando de las personas que sí tienen la capacidad económica para un celular y una computadora, ¿no? Aunque Ajá. sea una. Pero la realidad es que el 50% de la población en México está en pobreza. Ujú, ujú. O sea, el 50% de la población, quizás más. Número 2. Hablaste de una persona muy cercana a ti que tiene un hijo en primaria, uno en secundaria y uno en preparatoria. Así es. Si el 50% de la población está en pobreza, ¿cuál es el porcentaje de educación de las personas, de la población, sabes? No, no, bueno, ¿Cómo, ahí es cómo para va, llorar. o sea, cómo la mamá va a poder apoyar la educación que le está brindando el profesor al niño cuando tenga una duda, ¿sabes? Porque el Ujú. niño va a voltear y lo primero que va a ver es a la mamá. O sea, al menos ese sentido tengo yo porque es la que está físicamente presente. ¿Y cómo le hago aquí? Y quizás la Ajá. mamá le pregunta al profesor que está en la TV o en la computadora. Entonces va a ser un teléfono descompuesto increíble, ¿no? Pero fíjate que tristemente, y bueno, ahí me voy a atrever a hacer un comentario que también lo considero personal, aunque muchos me den la razón. Este, tener un pueblo ignorante es una forma fácil de manipularlo y gobernarlo. Claro. Estamos teniendo problemas muy serios con quienes están a la cabeza de este país. Una visión muy corta, muy torpe, porque Retrógrada. sí, totalmente, pero es una forma de dominación, ¿sabes? Ahí ten un pueblo ignorante y lo vas a dominar y lo vas a someter de la mejor manera posible. Y eso es muy triste en un país tan rico culturalmente como es el nuestro. Fíjate, por ejemplo, en municipios, en estados como Oaxaca, Chiapas, la forma en la que se educa al hijo es a través de la experiencia. Y entonces volvemos un poco a lo del principio. La educación no es solamente el adquirir conocimientos, es también el adquirir habilidades, destreza, y en mucho la educación tiene el compromiso de que te conozcas a ti mismo para saber cuáles son tus capacidades, tus alcances, y es un compromiso de la educación formal o informal que te dé estas tres líneas o estas tres grandes áreas: saberte adaptar Ujú. a tu medio, desarrollar tus habilidades y destrezas, pero también mucho conocimiento de ti mismo, ¿no? Y Claro. entonces, esto es lo que ha salvado a muchos sociedades o poblaciones que, como tú decías, son de bajos recursos. El observar, el aprender cómo se hace, cómo se vive, lo que el medio nos da, es una forma también de salvar, llamémosle así, el nivel de la educación en México, pero no tanto como la reconocida institucionalmente. Ya entonces ahí es cuando hay un desfase, pues, en lo que aprendemos, cómo aprendemos. No sé, sinceramente, cómo va a ser ahorita la educación en estos tiempos en los que se le va a dar nuevamente a la televisión este, un papel primordial, o ser un actor principal, ¿sabes?
claro. Porque si de alguna manera estábamos diciendo, entonces, estábamos platicando, las mamás no tenemos todos los conocimientos tecnológicos. Ujú, Estamos en otra etapa. Y si somos de cierto nivel educativo, pues podrá ser un factor que facilite o no, etcétera, ¿no? ujú. Pero concederle a la televisión abierta y que sea el gobierno quien determine estas formas, se me hace bien peligroso. Y fíjate, otro Es, comentario que voy a es, hacer, es eh, horrible. Adelante, sí. sí, es que, por ejemplo, ya sabes, ahorita por la contingencia, muchos no están trabajando, entonces el gobierno estatal destinó una cierta cantidad de apoyo económico para empresarios. Pero ese apoyo económico, que en algunos casos es hasta de millones de pesos, no se le está dando a las instituciones educativas privadas. Ok. O sea, eso se me hace fatal. Las escuelas también están teniendo crisis. No han podido inscribir a los niños porque no hay trabajo, porque no, lo Mm, primero es comer, etcétera. Entonces muchos se relegaron en sus pagos de de colegiaturas. colegiaturas y otros papás más están diciendo, pues no tenemos certeza en cómo nos va a ir, entonces este año el hijo no está en la escuela. Es Imagínate eso. me da un poco de miedo, honestamente, porque pues ah, son generaciones que van comenzando, ¿no? Ujú. Que como niño, ok, todo empezó, no sé, nos refugiamos en casa por un rato, todavía no está como este concepto tan grande de lo que está pasando, de esta enfermedad que está atacando, de si respetamos o no las normas, porque pues sabes, como papás, también hay personas que dicen, ay no, no uses el cubrebocas, ¿sabes? O Ajá. sí, sí, o sea, están estas dos vertientes de que son súper exagerados en el responder de esta situación y la contraparte que es súper relajados, ¿no? Ay, no te va a pasar solamente una fachada del gobierno para controlarnos, ¿ya sabes? Ujú. Pero me da miedo de la nueva generación de los niños mexicanos. Hablo principalmente por México, no conozco otros países ni en otras situaciones. Y pues, son niños que están viviendo este golpe primero de educación, porque estamos Ujú. hablando principalmente de educación, de decir, ok, ¿cómo que la televisión me está educando? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo aprendo yo de eso? Por ejemplo, te lo voy a expresar de una manera muy particular. Yo me acuerdo que yo cursé, para los que nos estén escuchando, secundaria, telesecundaria. ¿Qué significa esto? Que la televisión, había programas de televisión que nos impartían las materias. Y yo tenía Ajá. un libro que se llamaba La Guía y otro que se llamaba... Cuaderno de trabajo. Sí, un cuaderno de trabajo. Y prácticamente las horas eran que pasaba una señorita en la televisión y nos decía la fórmula química para desarrollar esto, son esto y esto y esto. Y era prácticamente grabado. O sea, lo que agarraste, bueno. Y de todas maneras, en la guía, en el cuaderno ese, venían las respuestas atrás, ¿sabes? Ah, ok. Entonces, el sistema era para que lo pasaras, ¿sabes? O Ujú. sea, no hay error, no hay, am, no hay ese Bueno, sí, margen para que lo de buscarlo. pasaras, pero que lo aprendieras, Ese que es el otro, supieras cómo, ajá, es que ese es el creo otro que, rollo. sí, creo que ahí es donde las cosas cambian, Ajá. porque, y en general en la educación, llámese básica, intermedia o universitaria, ¿sí? Ujú. O Ojo, sea, ojo, lo que quiero recalcar con esto de la telesecundaria es que yo como niño, como ajá, adolescente precoz, este, o sea, me daba cuenta 100% que la estructura no funcionaba, era terrible. Y el ujú, maestro era terrible también, porque tenía que dar todas las materias a una misma persona. O ajá, sea, no, no. Pero lo que aprendí mucho fueron como valores muy personales en esa institución, ¿sabes? ujú, ujú. Más que educación institucional, como lo decíamos atrás, valores muy personales en esa escuela. Y pues ya, o sea, la verdad me lo pasé de chiste esa etapa escolar. Ja. Y mira, qué etapa, ¿eh?
O sea, no fue cualquier etapa. Me vienen así como un montón de situaciones de análisis y de complejidades, porque fíjate, por ejemplo, si decíamos que era bien importante que aprendiéramos de diferentes maneras. Recuerdo a un profesionista que decía, híjole, si en mi tiempo hubiera esto que yo veo ahorita, que virtualmente se pueden hacer operaciones, que se puede abrir un corazón, etcétera. Híjole, es que yo hubiera aprendido muchísimo, ¿sí? Ujú, Como se aprendió en el tiempo en el que este profesionista en el área médica aprendió. Y fíjate qué ujú. curioso, ahorita estamos en esa posibilidad. Yo lo que sí estoy viendo es que hay un montón de ventanas que se pueden abrir para conocer todo lo que te interese, lo que quieras, lo que puedas. Y hay mucho acceso a información, tanta que llega un momento en el que te desinforma, ¿no? Tanto Ujú. acceso a información es una sobresaturación de información. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A ver, concéntrate en este tema, busca sobre este tema. Yo creo que ahorita el perfil de los chicos que están estudiando, están aprendiendo, es tener como mucho esa autonomía para buscar, para aprender, para ser curiosos. A ver, me están diciendo esto, pero estoy viendo esto otro, y fórmate un criterio un poco diferente al que normalmente nos dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que debe de ser y esto debes de aprender. Voy a platicar una anécdota porque junto con hablar con el tema de la educación, lo que aprendí y cómo lo aprendí, también me tocó enseñar en Claro, a un ver, ambiente venga. universitario por muchísimo tiempo. Y recuerdo perfecto que un día me aventé así un tema ante mi grupo y puse muchos esquemas y hablaba de referencias bibliográficas y de los autores, y tal autor habla sobre esto en esta postura y el diagrama, ¿no? Y al final de la clase les dije, oigan chicos, pues para la próxima semana va a haber evaluación sobre este tema. Ah, ok, muy bien. Le dije, pero espero que hayan tomado todos bien sus apuntes porque no todo lo que les dije fue verdad. ¿Qué, José? ¿Pero cómo dices eso? Le dije, ¿por qué creen que el maestro siempre tiene la razón y dice la verdad? O sea, en muchos de las partes del esquema les mentí, no les di las verdaderas referencias. Entonces la evaluación va a ser, díganme cuáles fueron mis mentiras, en qué me equivoqué, cuáles fueron los autores Uy. que les mentí. Oye, qué bueno que no me diste clases, ¿eh? Claro que nada Yo más lo me... hice una vez y no lo volví a hacer, Sí, no, yo me hubiera pero quedado como que, ¿qué? ¿de qué? Es que imagínate eso, o sea, la postura del maestro es el que lo sabe todo, y no lo digo como afirmación, lo digo como pregunta. No, pero también, o sea, yo me pongo de lado como alumno, o sea, yo poniéndome en esa situación y digo, ¿cómo carajos no voy a confiar en el maestro? Si él, Claro. él es el que está enfrente de mí y él tiene el conocimiento que me va a transmitir. Yo no sé nada, o sea, yo vengo aquí para que tú me enseñes. Y luego, una señorita me dice que me dio puras mentiras. Fue como, ¿qué? Bueno, pero fui tan honesta como para decir que mucho de lo que dije no era verdad, ¿no? No, claro, claro, ahí Ajá. jugaste, él le volteaste rico la tortilla. Sí, pero a eso me refiero precisamente, de que ahorita tenemos que aprender de diferentes formas, nuestros criterios tienen que ser como, híjole, pues eso, formar de alguna manera un criterio personal, como ante tanta información, ¿sí? Aprender y decidir y estamos aprendiendo de otra forma. La educación en el 2020 se adelantó, no sé si 10 o 15 años para lo que estaba previsto. Pues yo no sé si decir adelantar, pero fue una transición, o sea, esta transición se veía venir. Sí, Se veía venir sí o sí. Por ejemplo, YouTube es el maestro de todos. O sea, tú puedes ver tutoriales de cómo... o sea, es increíble. Hay tutoriales de cómo regar una planta. Yo he visto tutoriales de cómo cortar un aguacate. Porque ujú, había... O sea, yo me acuerdo cuando estaba viviendo en Australia
que había noticias de personas que se cortaban la mano porque no sabían cómo abrir un aguacate. Imagínate eso tan elemental. Para nosotros, que somos los hijos del maíz y los nietos del aguacate. Pero, o sea, este medio de YouTube te está enseñando muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay personas que te dicen cómo planchar, situaciones entre comillas básicas, hasta cómo desarmar un motor, lo puedes encontrar absolutamente todo en YouTube. Oye, Entonces, ahorita que tocas ese ajá, tema, perdón que te haya interrumpido, me llamó dale. mucho la atención ahora que los niños estaban en las casas, en sus casas tomando sus clases. Mucho del tiempo, en vez del recreo o de una forma de aprendizaje en la familia, era ponte a cocinar galletas con tus hermanos, ¿sí? Mm, Aprende a preparar agua de limón. Justo lo que acabas de decir, ten una plantita y va a ser tú vas a ser responsable de esa plantita y me vas a estar reportando y me vas a estar diciendo cómo va, si se puso triste, si no. Entonces, eh, híjole, es que tal parece que era como volver a lo básico, a lo elemental, ¿no? ujú, Volvemos otra vez como a este espacio familiar de convivencia que tiene que ser ahora salón de clases, que tiene que ser también, mm, ¿qué te voy a decir? La casa, el lugar de distracción, pero pues ya es todo al mismo tiempo, ¿no? ujú, ujú. Totalmente. Va a haber muchos problemas en esta transición, obviamente, porque pues nada, o sea, estos cambios no son suaves. No No, es no una son transición radicales. suave, no es paulatina, es totalmente radical, totalmente radical. Maestros no capacitados tecnológicamente como para impartir eso en estas plataformas, en estas tecnologías, Ujú. problemas de infraestructura por parte del gobierno, problemas socioeconómicos por parte de la sociedad, problemas de educación por parte de los papás, porque pues se van a volver o sea, si antes eran un pilar súper importantísimo en la educación intrapersonal, más que institucional, ahora van a ser intrapersonal e institucional al mismo tiempo, ¿no? Ponle tú que ya no tengan que hacer las páginas, las miles de páginas que se hacían antes, pero ahora este desarrollo de tareas va a ser muy, muy diferente, ¿no? Y en un país como el nuestro, que la población es muy ignorante, vamos a aceptarlo, es pobre, el 50% es pobre, más la otro por ciento que es media baja, media alta y el 1 o 2% de ricos. Eh, va a estar durísimo. ¿Y qué te parece si hablamos de cómo visualizamos esta transición de la educación a corto y mediano plazo? ¿Tú qué opinas? Híjole, es que este año te lo digo que para mí es como el año cero, pero se me hace muy interesante. Yo agradezco estar viviendo este tiempo para que nadie me lo cuente y yo poderlo contar, pues, a partir de lo que uno vive. Sí venía diciéndose de cambios relativamente eh, paulatinos en cuanto a las materias que tenían que darse ya de manera virtual. Hace muchos años, a lo mejor generaciones como la tuya nacieron con los videojuegos, por ejemplo, y fue una Ujú, forma de educar eh, en multitouch, no sé cómo se llama eso, de decir, poder estar resolviendo en una pantalla muchas situaciones a la vez. Fue ok. una forma de integrar o de ingresar a los chicos de tu generación a una forma diferente de aprender. Siendo adolescente, te tocó, por ejemplo, a ti posiblemente todo esto del Facebook, de ya nuevas redes sociales, para establecer precisamente esta nueva forma de relación a través de las pantallas. En tus podcasts anteriores han hablado sobre el tema de cómo se relacionan ya las personas y la importancia que tienen estos medios para hacerlo. Yo creo que a corto plazo ahorita va a ser un acomodo total de muchas situaciones, no solamente en la cuestión educativa,
que en lo personal en México la veo que no es como la prioridad. Desgraciadamente, en un gobierno como el que tenemos no está siendo prioridad. Lo están sacando a flote como a ver de qué manera. Veo que sí va a haber muchos cambios, pero que se está adelantando un tiempo para lo que ya se veía venir en cuestión de qué manera esta educación formal iba a tener que migrar o iba a tener que cambiar. Los grupos cada vez eran más pequeños, por ejemplo, en el ámbito universitario cada vez eran más materias en línea o era mixto, ¿no? Unas presenciales, otras virtuales. Entonces esto está acelerando pues el camino de la educación. Sin embargo, creo que a todo cambio hay que verle su lado bueno. Son etapas en las que nos tenemos que estar adaptando, que sí va a haber que está habiendo cambios muy radicales, y lo veo más en la incidencia, más que de lo que aprendemos, en lo que nos está conformando como seres humanos. Esa es, creo, una parte esencial y vital que, por ejemplo, ahorita tú decías hace rato, ¿no? Oye, ¿qué le va a pasar a los chiquillos que están ahorita pues teniendo que aprender de una manera cuando antes era la socialización, el recreo o el tiempo entre clase y clase que podíamos cotorrear, echarle el ojo al chavo o a la chica que nos gusta, etcétera, y que ahorita pues no te da chance de este tipo De de interacciones. intercambios o interacciones, ¿no? Y sin embargo, es una evolución de la educación, y como la tecnología está ganando todavía más lugar. Hacemos añoranza a lo que aprendimos, como aprendimos, pero yo haría más un cuestionamiento como de tipo, ¿qué tipo de seres humanos nos va a conformar o qué tipo de humanidad va a ser a partir de todo esto? Porque no es nada más la educación, es la interacción con el otro, es la proxémica con el otro, oye, ¿cómo que ya no te puedo abrazar cuando te veas si nosotros éramos tan efusivos para hacerlo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay un cubreboca de por medio antes de darte un beso o de saludarte, y bueno, a mí en lo particular me ha causado como mucha estar como en un ambiente de ciencia ficción, Uh-huh. el ir a una tienda de autoservicio, por ejemplo, y que ya estén señaladas con franjas amarillas la entrada, los círculos en el piso de la sana distancia, los audios en el que dicen, por favor, se le va a evitar, el acceso, perdón, va a ser solamente para una persona y tiene que traer cubrebocas, pero de verdad en un audio como de ciencia ficción, muchos Uh-huh. establecimientos cerrados y todo el mundo en acceso a instituciones, pues con cubreboca, ¿no? Claro, Te toman la claro. temperatura al entrar, te toman el gel, no, si vienen juntos, hágase un poco más para atrás, te van marcando ciertas pautas. Entonces sí es un impacto a la educación, pero creo que junto con esto es qué humanidad, qué seres humanos vamos a hacer, estamos siendo, qué cambios va a haber, no solo en lo que aprendemos, sino en lo que decimos, hacemos, y en la conformación de nosotros mismos, como esa parte de, pues sí, de ser, simple y Claro. sencillamente de ser. De existir, ¿no? De De existir. existir, ser y existir, en el estar, en el momento, y en el ser, en lo que sentimos, pensamos, creemos, que de verdad que sí es muy complejo, muy, muy complejo. Posiblemente Claro. a los que van naciendo en estas generaciones lo van a ver muy normal. A los que nos está costando trabajo es esta generación que aprendimos de otra manera. Claro, totalmente. Oye, ese es un golpe bastante fuerte porque, pues, los bebés siguen naciendo, o sea, sigue Sí, creciendo la población. Entonces, bueno, mi punto de vista a esto de cómo veo la situación de la educación a corto y mediano plazo, creo que tengo un calificativo, un adjetivo calificativo para eso, a ver, y venga, venga. es, primero que nada, un desvergue.
Ajá. va a ser un desvergue porque pues nadie pidió esta transición ahora Ujú. y, y como ya lo decíamos antes, o sea, nuestro gobierno y nuestra población y nuestra sociedad no tiene la infraestructura para hacer esta transición propiamente, ¿sabes? No estoy en contra de la educación virtual, de la educación online. Justo en No, este yo momento tampoco. estoy Ajá. teniendo clases online y estoy aprendiendo todo vía online. Y me parece que es una herramienta bastante útil. Pero yo tengo el poder adquisitivo, yo tengo el poder eh, educacional Ajá. para, para tener mis herramientas aquí, ¿no? Y, y México sí lo va a sufrir mucho. Sí. Tú decías antes, o sea, los papás no van a pagar una colegiatura cuando primero tienen que comprar comida, ¿sabes? Me brinca mucho eso. Eh, la Fíjate transición que creo. de maestros capacitados. O sea, yo me he encontrado con experiencias personales donde todavía se heredan las plazas educacionales. Sí, Ojo, no quiero claro. decir nombres, pero sí puedo señalar a quién. Ajá. O sea, no va más allá de si estás preparado o no. No, te heredo mi plaza como profesor, como maestro, y tú ya tienes este trabajo disponible el resto de tu vida. Y es como, ¿qué carajos? ¿No? Pero bueno, así las cosas. Así las cosas y todo eso está cambiando de un día para otro. Es decir, ahorita no tenemos certezas. Están sucediendo las cosas, nos estamos adaptando en este remolino de situaciones y de cosas y lo estamos respondiendo al día, que esa es otra. Por eso, como ver qué pasará a futuro, pues ese futuro lo tenemos que platicar, pero a corto plazo, porque todavía no tenemos certezas de muchas otras. Estamos viviendo ahorita una realidad cruda, fuerte, más allá de saber que si es complot, de que si existe o no, está sucediendo, ¿sabes? Insisto, como seres humanos nos está conformando de otra manera. El miedo nos ha atacado desde muchos lados, desde muchas partes. Y ahorita, por ejemplo, los niños sienten que están en vacaciones prolongadas. Los nuevos ciclos escolares no se están abriendo ahorita de manera presencial. Las escuelas están haciendo adaptaciones en sus aulas para hacer grupos alternados en sus clases, para que ya no haya estos 30 alumnos en una sola clase, sino que un día va a haber 15, otro día 15 en una materia, en otra, en otra. Ujú. Y esos espacios y esos tiempos pues se están adaptando de otra manera. Otro tema que fíjate que he visto y que me llama mucho la atención, pero sigo teniendo fe en esto, que hay grupos bien Mm, solidarios en una situación de contingencia, en una situación como esta. Oye, ¿sabes qué? ¿No tienes internet? Vente, yo tengo internet aquí en mi casa, claro, no lo estoy claro. ocupando. Oye, le hace falta a tu hijo. Ahorita de verdad he visto, ¿no?, situaciones bien interesantes, y como tú lo decías, más en grupos de mujeres Ujú. que que en grupo de hombres, pero seguimos siendo un pueblo bien solidario. A lo mejor muy tercos en unas cosas, porque no somos obedientes como para tenernos todos nuestra higiene, limpieza, para salir con cubreboca, etcétera. Pero en el momento cuando es necesario, México sabe responder ante el otro. Quizá no como gobierno, etcétera, pero yo he visto grupos bien solidarios de apoyo y de ayuda mutua. Muchas familias que no recibieron sus sueldos íntegros en estas veces se armaron despensas y vamos, yo te la doy. Oye, que no tengo Claro. trabajo, oye, pues te ofrezco temporalmente, me puedes ayudar en esto, te puedo dar tanto, y eso es lo que está sucediendo ahorita. No hay certezas, los cambios se están adaptando, el gobierno no está dando el apoyo que deberían tener las instituciones, tal como lo está haciendo con grupos empresariales, que eso me da mucho pesar,
Ujú. Y hemos tenido que generar otro tipo de roles, ¿no? Para poder responder en esta contingencia. Claro, Y claro. nos está tocando vivirla. Nadie nos la está contando. Entonces, ¿qué contará la historia el día de mañana? Pues la visión que nosotros tengamos de lo que estamos viendo ahorita. Sí, totalmente. Y bueno, me encanta esa solidaridad. Solidaridad. Wow. Qué palabra, ¿no? Ajá, Pero bien me encanta fuerte. cuando... Sí, me encanta cuando estas situaciones pasan porque pues es como una cachetada de guante blanco a la situación que está pasando, ¿no? Ujú. Es- sí deberíamos de volver a ese tipo de apoyos. Lamentablemente no todos pensamos así. Y, o sea, me encanta la idea de este matriarcado tan cabrón que, o sea, son las primeras que les enciende la llama y a ver, vamos a hacer algo porque si no... Sí. Y está súper cool, súper cool. Me encanta. Eh, y bueno, mi reina, yo creo que aquí le cortamos porque este es un tema que nos da para horas No y vamos a no quiero... terminar de, Sí, de hablarlo y de decirlo. Nada más sí decir que hubo un tiempo en el que fue necesario, cuando se quitaron las materias de civismo, que tuviéramos que educar, era eduquemos para la paz y los valores humanos, y los derechos humanos, perdón. claro, Fue una serie de programas y de cuadernos que la universidad en la que yo trabajaba por mucho tiempo editó y se me hicieron una belleza porque fue una iniciativa para poder equilibrar lo que insisto que muchas no es solamente el conocer matemáticas, geografía e historia, sino estos valores para mantener la paz y reconocer cuáles son los derechos del otro, porque ahí donde terminan los míos es donde comienza el del otro. Entonces, pues sí, muchas gracias por esta super mega invitación de poder hablar de estos temas. Me recordó esas pláticas que teníamos después de comer, que eran sobremesa de horas, que nos tenía ahí platicando de cualquier cosa. sí, sí, me acuerdo perfectamente cuando cierta personita me decía, es que hablan muchísimo después de comer. O sea, hacen sobremesas súper largas. Y yo, pues sí, así es esta vaina, así es esta Así es vaina. de esta vaina y cuando se Y puede. Y hay claro, tiempo para hacerlo porque eso es un privilegio. y oye, sí, quiero tocar antes ya de cerrar este capítulo, este Ajá. episodio, de sí nos hace falta mucho la educación del civismo. Es una materia que se tiene que, ¿cómo se dice? Retomar. Regenerar y retomar y actualizarse. No sé si cada día, cada mes, porque, o sea, Ujú. aceptémoslos. Ya estamos en una sociedad en donde ya no hay sí, ya no hay no, ya no hay mujeres, ya no hay hombres, ya hay diferentes definiciones de familia, ya Totalmente. hay diferentes conceptos de lo que es el respeto a los demás, porque ya se involucraron las tecnologías, ya se involucraron diferentes tipos de sociedades, y yo creo que a nuestro país le hace falta muchísima clase de civismo y es un tema que posiblemente nos dé para otro episodio. Oh, Así que, claro que sí. Y así me que mi reina, encantaría. perfectísimo. Así que mi reina, hasta aquí llegamos. Y bueno, gracias de todo corazón a todos ustedes que nos están escuchando en este episodio. Por favor, si les gustó, compártanos. Síganos, estamos en Spotify, en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube también como Adán Le Vale. Y también quisiera compartir un poquito las redes de mi sacrosanta pulquísima madre porque ella es una artesana. Ujú. Junto con mi tía las pueden encontrar como Arte Tierra Luna en Instagram y en Facebook también. Hacen bisutería, hacen joyería y bueno, la pandemia les trajo esta creatividad para crear cubrebocas a mano, con diseños a mano. Entonces, por favor, búsquenlas en sus redes sociales. Tienen pedidos y envíos a toda la República. Así es. Y bueno, sin Y nada con más que esta decir, nos despedimos. perfectísimo. Y recuerden muy bien, cuiden a sus nalguitas. ¡Mua! Besos, mi reina. Bye. Bye.